drenador en función de distintos valores de tensión de drenador y vamos anotando estos valores y que aquí se muestra con estos símbolos, estas estrellas, ¿no? Tendría pues esta curva de aquí en donde podemos ver esa zona lineal y luego que llega a una saturación, ¿no? Que sería esa corriente de saturación. Eso sería lo que hemos medido. Podríamos intentar ajustar estos puntos mediante la expresión del level 1, ¿no? que es esta de aquí. Con el nivel 1 tengo relativamente pocos grados de libertad. Tengo lo que es la beta. La tensión VT me viene dada por el momento en el cual se pone en marcha el transistor y eso el valor de ajuste de VT lo saco de otra curva, lo saco a partir de observar la curva de corriente en función de VT. De forma que antes de llegar a VT y para valores de VGS inferiores tengo corriente cero y cuando empiezo a ver una corriente apreciable entonces anoto ese valor de VT. Entonces eso me viene, el parámetro de VT lo puedo obtener experimentalmente a partir de la curva corriente de drenador en función de VGS. En este caso, de corriente de drenador en función de VDS, que es lo que he medido, solamente tengo el parámetro de ajuste beta en el modelo 1. En el modelo 1 solo tengo el parámetro de ajuste beta. Y en ese caso, si intento ajustar la expresión analítica con la medición, o ajusto muy bien lo que es la parte de saturación o ajusto la parte de tensiones pequeñitas. Es decir, aquí la curva inferior y la curva superior representarían dos curvas asociadas al nivel 1 para valores de beta distintos, 1260 y 740. En donde esta de 740 me va muy bien para corrientes de saturación, pero muy mal para corrientes de lineal. Mientras que si aumento un poco el valor de beta, ajustaré un poquito mejor lo que son la parte lineal, pero sobreestimaré de forma apreciable, ¿no? Como por ejemplo aquí en este ejemplo, sobreestimaré de forma apreciable la corriente de saturación. Este de aquí se ha ajustado la beta de forma que justamente la derivada aquí se coincida con la derivada de la medición. Por otro lado, el nivel 3 de SPICE me da, aparte del parámetro beta, un segundo parámetro que es el alfa. Este alfa que decíamos aquí que nos daba cuentas o nos da cuentas de la dependencia de la tensión umbral en relación con esa tensión de canal. Entonces esa alfa la ajusto para mejorar, digamos, el comportamiento de la expresión de corriente, en este caso para saturación. Me voy a quedar con el beta que teníamos y que me ajustaba para valores de VDS muy pequeñitos, para valores de VDS muy pequeñitos. Este sumando lo podré despreciar en relación a este de aquí. Y por tanto, me quedo solamente con el parámetro de ajuste beta. Eso quiere decir que esta pendiente proporcionada por estos dos puntos me fijan el valor de beta a 1260 miliamperios por voltio cuadrado. Ahora bien, ya sé que si alfa la fijo a 1, que sería el caso del nivel 1 de SPICE, alfa igual a 1, pues no seré capaz de ajustar la corriente de saturación. Tendré una gran sobreestimación.
Para eso cojo el alfa, ajusto alfa, que está aquí dividiendo, por lo tanto, en este caso alfa será superior a 1, lo ponemos superior a 1 para que me divida esta expresión de corriente de saturación del nivel 1, por lo tanto pongo un alfa superior a 1 y lo voy disminuyendo hasta que me cuadra. Por tanto, me va a ajustar mucho mejor las medidas reales con el nivel 3 que no con el nivel 1 debido a este parámetro extra. Bueno, habíamos comentado en la primera transparencia que, ¿no?, la corriente de drenador la podíamos expresar como W, que era la anchura de canal, esa dimensión en profundidad, Qn', densidad de la capa de inversión, y la velocidad de portadores, en este caso electrones, para el transistor NMOS. Velocidad que, si mi campo eléctrico es pequeñito, pues tenemos mu por N, ¿no? Y eso me daba las expresiones que hemos obtenido. Ahora bien, si esta velocidad en un momento dado satura, estas expresiones no van a ser suficientemente buenas para modelarme lo que luego vaya a observar en la realidad. En este caso, ¿no?, que es este punto 3.2 de la transparencia, yo puedo tener esa situación, o tengo esa situación, en donde justo cuando x igual a L, pues vaya a tener una velocidad de saturación de portadores, porque ya lleguen saturados. En este caso, a mí me interesa conocer cómo me va a variar la IDS. Para eso lo que voy a hacer es igualar la expresión que tendríamos, en este caso para corriente lineal, pero sustituyendo un valor de VDSAT, un valor de tensión de saturación, que lo vamos a poner como mi incógnita, ¿no? Esto será el valor máximo de VDS, en el cual ya sé que mi corriente en el fondo no es W mu por campo eléctrico, Cox, etcétera, sino que es W por VSAT, una velocidad de saturación fija. Aquí ya no depende de VCS. Entonces, justo al final, recordad que por continuidad puedo observar esta expresión en cualquier punto de X y de ese será el mismo, eso es continuidad de corriente, da igual en el punto en donde yo fije mi observación, la corriente es constante. Por tanto, en este caso yo me fijo en X igual a L, en X igual a L yo tendré que esos portadores se han ido acelerando y han llegado a esa velocidad de saturación. Justo en el momento en el cual yo tenga un determinado valor de VDSAT, que desconozco cuál será, interrogante. Como valor de Q', pues ponemos la expresión, ¿no?, aquella expresión de Qn', que nos salía suponiendo que Vt de x tiene este valor. Vt de x tiene este valor, que era, perdón, este valor de Qn', en donde de la tensión umbral Vt le ponemos una dependencia lineal con la tensión VCS. Por tanto, sustituimos ese valor de Qn' y tenemos, ¿no?, y tenemos esta expresión de aquí para la corriente de saturación, justo cuando llegamos a ese valor crítico V de SAT, y que ha forzado
ha forzado que los portadores de carga, ¿no?, de los portadores de corriente, me hayan llegado a ese valor de velocidad de saturación. Bueno, pues esto lo igualo a la expresión que teníamos, a la misma expresión que teníamos y que quiero reciclar, ¿no? La expresión cuadrática de lineal, pero en este caso en su extremo, en su valor extremo, justo cuando ha llegado a v de SAT. Tenemos una ecuación con una incógnita que es v de SAT, que despejamos y que me va a dar igual a una expresión más complicada que la que tenía antes. La que tenía antes era bastante sencilla, que es VGS menos VT, dividido por el alfa que hemos introducido antes. Recordad que si alfa es igual a 1 me quedo con el nivel de Spice y la tensión de saturación era SVGS menos VT. Una cosa que no había comentado, en el nivel 3 de Spice no solamente me cambian la expresión del lineal introduciendo este alfa aquí y la expresión de saturación introduciendo este alfa en el denominador, sino que también me cambia la tensión de saturación. En el nivel 1 la tensión de saturación era VGS menos VT, ahora el nivel 3 es VGS menos VT dividido por alfa. Bueno, pues bien, si tenemos en cuenta esa posibilidad de que los portadores vayan a una tensión, a una velocidad lleguen a esa velocidad de saturación, obtendré una expresión un poco más complicada para V de SAT. Una expresión un poco más complicada, donde tengo estos parámetros A mayúscula y B mayúscula. A es la tensión de saturación que teníamos en el nivel 3, y B mayúscula es una tensión de saturación puramente dependiente de la velocidad V SAT. Por tanto, es un balance entre las dos. De forma que si B es mucho mayor que A, en este caso esa B, que sería ese valor de tensión pues que depende de la velocidad de saturación, pues si B es mucho mayor que V que A mayúscula, tengo la expresión anterior. Por tanto, en este caso, esta expresión viene a ser como una especie de voy a coger el mínimo, de valor mínimo entre las dos. Si yo cogía el valor mínimo entre las dos, si esta es mayor que esta, cojo A, ¿no? Si B es mayor que A, entonces cojo A. Y si A es mucho mayor que B, pues cojo B. Es una especie de función mínimo, la expresión anterior. Por lo tanto, si esa tensión B, esa tensión solamente debida a velocidad de saturación, se va muy allá de A mayúscula, entonces tengo la expresión anterior. Si no, tengo una nueva expresión que depende solamente de ese mecanismo de saturación que es VSAT, la tensión, perdón, la velocidad de saturación de los portadores, ¿no? Aquí es una corriente de saturación que depende solamente de ese mecanismo de saturación, que es que los portadores ya no dan más de sí y llegan a esa velocidad máxima. Es un poco un mecanismo distinto de este de aquí arriba, que es debido a que el canal se estrecha justo llegando al drenador, incluso se corta. Son dos mecanismos distintos. Importante el caso de, digamos, el del nivel 3, tenemos una dependencia cuadrática con la tensión de puerta, la corriente tiene una dependencia cuadrática con la tensión de puerta. Ahora bien, para los casos en los cuales el mecanismo de la velocidad de saturación es más importante, tendré una relación lineal. En lugar de cuadrática, será lineal. Entonces, una de las formas que tengo yo de conocer si uno de los dos mecanismos está gobernando es